Buenas noches, mi nombre es Fermín Procopio Tlacotempa y soy aspirante a la carrera de licenciatura en Derecho. Mi investigación documental y de campo está titulada como Observación y cumplimiento del derecho de los indígenas a ser asistidos por un intérprete traductor. Introducción. Verificar la vigencia y cumplimiento de los derechos y obligaciones que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto a los ciudadanos como a los gobernantes, es un tema vigente y en ocasiones pendiente por la mutis de los gobernantes, situación que obliga a la sociedad a realizar por su cuenta estudios e investigaciones necesarias para conocer el estatus de estos derechos y obligaciones. En esta ocasión nos ocupa el derecho de los indígenas involucrados en procesos jurídicos a ser asistidos por un intérprete traductor y verificar si este derecho se encuentra vigente, si se observa y se cumple, de qué forma y en qué medida, quién o quiénes son los encargados de otorgar y garantizar el cumplimiento de este derecho. El acceso a la procuración e impartición de justicia de los indígenas en igualdad de condiciones y circunstancias en comparación con los demás miembros de la nación mexicana es una razón suficiente para verificar la situación que guarda este derecho. El objetivo de este trabajo es verificar el cumplimiento del derecho que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las personas indígenas de ser asistidos por un intérprete traductor que conozca su lengua y su cultura. Metodología. La investigación se realizó inicialmente a través de una consulta documental, es decir, me aboqué a una investigación jurídica. Posteriormente me aboqué a la entrevista con funcionarios de dos dependencias de gobierno, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de orden federal y la Secretaría de Asuntos Indígenas de orden estatal, y concluir con el levantamiento de una encuesta a los ciudadanos. El desarrollo de los trabajos de investigación se realizó de manera planificada, siguiendo lo estipulado en el plan de trabajo. Resultados. Uno de los derechos humanos de las personas indígenas es el derecho a contar y ser asistido por un intérprete traductor cuando se requiera. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Las define y especifica que las personas indígenas tienen derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y tienen todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas expresa que el Estado garantizará el derecho de los indígenas al acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Expresa además que para garantizar este derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala que las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. En el artículo 28 del Código Federal de Procedimientos Penales otorga el derecho a nombrar a traductores en el proceso jurídico. En el artículo 288 expresa que habrá lugar a la reposición del proceso por haberse omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o entienda suficientemente el idioma castellano. En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
se reconocen como derechos de los pueblos indígenas el acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, tomando en consideración sus usos, costumbres y demás especificidades culturales, bajo la asistencia de traductores, intérpretes y defensores calificados para tales efectos. En la Ley número 701 de Reconocimiento y Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, refuerza este mismo derecho y estipula también que cuando se omita dicha asistencia, se repondrá de oficio el procedimiento y mandata a los magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público y demás autoridades que conozcan del asunto bajo su responsabilidad se asegurarán del cumplimiento de estas disposiciones. En el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero podemos encontrar este derecho en su artículo 12. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han venido ventilando autos en donde se han presentado controversias para garantizar el derecho que otorga la Constitución mexicana y en todos los casos presentados refuerza el derecho estipulado en las leyes y códigos en mención. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la existencia de pueblos y personas indígenas, reconoce también la existencia de lenguas indígenas y otorga el derecho de las personas a ser asistidos por un intérprete o traductor, para tener acceso a la justicia al igual que los demás habitantes de la nación mexicana. Las leyes secundarias mencionan que el proceso jurídico en el cual se encuentra implicada una persona indígena y no se le otorga la asistencia de un intérprete y o traductor, será repuesto el proceso, por lo cual es imprescindible que el Estado cuente con los intérpretes y traductores suficientes. El intérprete y el traductor debe conocer su lengua, su cultura y cosmovisión del indígena al que asiste. Caso igual para la defensa. En caso que esto no se cumpla o falte alguno de ellos, el proceso será incompleto. La prestación del servicio de intérprete y traductor son facilitados de manera gratuita por el Estado. Las leyes mexicanas garantizan el derecho de facilitar intérpretes y traductores a las personas indígenas. En dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero tienen programas dirigidos a las personas indígenas, tales como de asesoría jurídica, pago de fianzas, servicio de asistencia, acompañamiento con abogado, facilitar intérpretes o traductores a las personas indígenas que se encuentran involucradas en procesos jurídicos de manera gratuita en días hábiles durante todo el año. De los datos recabados, arroja que ninguno de los intérpretes o traductores que proporcionan las dependencias gubernamentales con sede en la ciudad de Chilapa, Guerrero, tienen la formación profesional como tales, sino que tienen la formación académica de bachillerato y otros de licenciatura. La mayoría de las personas desconocen las funciones y actividades de un intérprete y de un traductor. Muy pocas sí lo conocen. Desconocen también dónde se encuentran y qué dependencias proporcionan el servicio de intérprete y traductor. Y que los indígenas tienen ese derecho también lo desconocen. Igualmente, la mayoría de las personas desconocen quién les ha facilitado el servicio de facilitación de un intérprete o traductor. Asimismo, la mayoría no conoce a alguna persona que sea intérprete o traductor, ni tampoco ha presenciado un acto jurídico en donde actúen los intérpretes y traductores. La totalidad de las personas desconocen en dónde pueden estudiar las personas que deseen tener la profesión de intérpretes o traductores. Las personas encuestadas conocen muy poco sobre la observación y cumplimiento del derecho de los indígenas a ser asistidos por un intérprete traductor. Recomendaciones. Los resultados obtenidos en este trabajo es apenas una parte mínima de la introducción al tema tratado. Se necesita ampliar la investigación para tener un resultado más completo. Bibliografía. Se dejan aquí los datos de las obras consultadas al realizar el presente trabajo.